Las culturas orientales tienen mucho mayor preferencia por las joyas llamativas que en las culturas occidentales. Tanto los egipcios como los hebreos o los madianitas, los sirios, hombres y mujeres, les encantaba ponerse muchas joyas, usar muchas joyas, arreglarse con muchas joyas. Las mujeres se adornaban con perlas, con joyas de oro, de plata, de cobre, de bronce. Los hombres usaban también cadenas de oro, usaban pendientes en los oídos y también en la nariz, collares pequeños y collares grandes. Así es que era una cultura y es una forma de poder reflejar quiénes son. Y sabes, eso lo vemos también plasmado en la Biblia y es parte de lo que Dios trata con el pueblo de Israel. Te voy a dar solamente unos tres ejemplos de pasajes en donde podemos ver, no vamos a ver el contexto de lo que está diciendo, solamente nos da la idea de cómo esto de llevar y usar joyas en una manera bastante más a lo que nosotros acá en Occidente estamos acostumbrados, era algo real. Mira lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 2. Aarón le respondió: quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. En Éxodo 35, 22, asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor. Y en el libro de Cantares, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: tú y tus adornos, amada mía, qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes, qué hermoso luce tu cuello entre los collares. Otra vez, fuera del contexto en los que están escritos estos pasajes, solamente los tomé para poder decir, mira cómo hombres, mujeres y niños también usaban joyas, se adornaban con joyas, era algo con lo cual ellos expresaban lo que son y lo que valen. Te daba ciertos rangos el usar joyas o el usar cierto tipo de joyas. El rey Saúl, dice segunda de Samuel, él usaba un brazalete de bronce en su brazo. En Jueces capítulo 8 dice que los ismaelitas usaban zarcillos en las orejas, como hoy vemos también que muchos hombres usan aretes. Lo mismo para los israelitas. El traer una cadena de oro indicaba la dignidad de la persona, de la personalidad que la estaba llevando. Génesis capítulo 41, Daniel 5 nos deja ver algo de eso. Pero fíjate, es bien interesante cómo Dios toma este concepto cultural también y trata con los israelitas al decirles que si lo van a abandonar, cómo Él los va a humillar, cómo Él los va también a abandonar, les va a dar la espalda. Mira lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 3, versículos 18 al 24. En aquel día el Señor arrancará todo adorno, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas de los pies, cinturones, perfumes, amuletos, anillos, argollas para nariz, ropas de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza. En el tiempo antiguo era vergonzoso caer en desgracia, porque significaba que el Dios en el que tú creías te había abandonado, que te había dejado. El hecho de que el Señor diera esta sentencia contra Jerusalén, contra Judá, implicaba abandonarlos, darle la espalda. Esto representaría la burla de otros pueblos de que su Dios los había abandonado, y eso les generaba mucha vergüenza porque habían sido rechazados por su Dios, habían sido desechados por su Dios. Generalmente eso sucedía pues por las malas acciones,
por el desobedecer a Dios, por el pecar contra los dioses que ellos creían. Y bueno, como estamos hablando del Dios creador del universo, esta es la sentencia que Él les da al pueblo si ellos también se alejen, o cuando le dice cuando se alejen, porque es lo que va a pasar. Bueno, estamos en el Salmo 23. En la primera parte de este versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabamos de mencionar en el tiempo antiguo y qué tiene que ver esto con nosotros? Vamos a orar y vamos a empezar a platicar sobre este verso, ¿sí? Señor, estamos delante de tu presencia nuevamente para pedirte que tu Espíritu Santo nos dirija, que seas tú quien nos hable, que abras nuestro entendimiento, nos des discernimiento, que nos ayudes a tomar lo bueno, Señor, y lo que es provechoso para nosotros y ponerlo en práctica, Señor, para tu honra, para tu gloria, para el gozo de nuestras vidas y para la extensión de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aderezar, esta palabra aderezar, vamos a iniciar con eso. ¿Qué significa la palabra aderezar o qué aplicaciones le podemos dar a la palabra aderezar? Lo voy a definir con otras palabras, creo que nos puede ayudar bastante. Aderezar es como componer, hermosear, ataviar, adornar, preparar, y también cuando hablamos de comida, guisar o condimentar, sazonar, arreglar, dejar algo que se vea mejor, darle una mejor vista o darle un mejor sabor, darle más apreciación. En los pasajes que leímos hace un momento hemos visto cómo el pueblo de Israel, y le puedo decir que en general también para el ser humano en sí, para todos nosotros, es muy importante o es imprescindible, es muy necesario vernos bien, que la gente nos acepte al vernos, que no nos rechacen simplemente por vernos. No estoy hablando nada más de que nos admiren y se asombren de nosotros, por lo menos es que no nos desprecien, que no nos hagan pasar desapercibidos y mucho menos que nos hagan un desplante. Y esto lo hablo en todos los sentidos, en el emocional, en el físico, en el social, en el laboral, en el relacional. Todos necesitamos de esa aceptación. De alguna manera, todos necesitamos estar aderezados, presentables, con sabor delante de las personas para que nos reciban. Así que bueno, esto es una necesidad para el ser humano, el estar presentable, atractivo, acepto. Permíteme usar otra vez esta palabra que usa el Salmo 23 solamente para reafirmarla. Necesitamos estar aderezados delante de las demás personas. Creemos que es de esa manera ellos nos van a recibir. Y repito, esto es en todos los sentidos. Y bueno, por razones de tiempo no vamos a especificar algunos ejemplos en cada sentido. Lo vamos a ver de una manera muy general y creo que con eso podemos abarcar muy bien el tema. Así es que vamos a platicar un poquito sobre cómo es que el Señor dice que adereza una mesa delante de nosotros. Y para esto vamos a hablar de otra de las cargas que nosotros estamos llevando en nuestra vida y que constantemente luchamos. Por eso tratamos de aderezarnos, porque cuando tú no te sientes bien aceptado por alguien, cuando alguien te ve mal, cuando alguien te rechaza, repito, en cualquier sentido de los que hemos mencionado, uno siente vergüenza. Uno se siente avergonzado de que nos hayan rechazado, de que nos hayan hecho a un lado, se hayan burlado, humillado. Así es que bueno, la carga que hoy vamos a ver y con la cual el Señor nos ayuda a salir adelante y nos quiere quitar de nuestros lomos es la carga de la vergüenza. Pero antes de llegar a esta carga de la vergüenza, solamente déjame recordar de una manera muy breve todo lo que ya hemos mencionado en los versículos anteriores sobre las cargas que hemos visto y que llevamos a cuestas y de las cuales espero que este tiempo de meditación del Salmo 23 nos esté sirviendo para venir y descansar en Dios y quitarnos esas cargas, dejarle a sus pies esas cargas, dejar que Él nos quite esas cargas que nosotros no podemos quitarnos. Lo primero que vimos es que cuando hablamos de aligerar el equipaje, de
de quitarnos esas bolsas que tenemos encima tan pesadas. Estamos hablando precisamente de lo que acabo de decir, dejarle a Dios las cargas que nosotros nunca debimos llevar, que no eran para nosotros, pero por causa del pecado se han ido cargando sobre nosotros, se han ido adheriendo a nosotros. La primera carga que vimos es la carga de un Dios inferior. Creer que no tenemos a alguien lo suficientemente bueno para que nos ayude. Esto lo vimos y lo refutamos, si quieres verlo así, con la frase Jehová es mi pastor. Y vimos todo el concepto de lo que era el pastor y el Dios en el que creemos. No es un Dios, es un Dios inmutable, no es un Dios causado, no es un Dios que se ha gobernado, es un Dios totalmente independiente, poderoso, autosuficiente, infinito, eterno, grande en misericordia y bondad. También hablamos de que nada me faltará, la frase nada me faltará. Y con eso estábamos hablando un poco sobre la carga que tenemos de la autosuficiencia, el querer ser autosuficientes y la insatisfacción, que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos o con lo que somos. Después hablamos de en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es como el Señor nos trae un descanso. Él nos permite descansar en Él, nos permite tomar energías y nos ayuda para que podamos seguir adelante. Número 4, junto a aguas de reposo me pastoreará, como Él nos quita la preocupación. Cómo podemos estar libres de preocupación porque el Señor nos está cuidando y está con nosotros. Confortará mi alma, hablamos de la desesperanza. Cuando llegas a un punto en que pareciera que no hay nada más que se pueda hacer, sin embargo el Señor viene y nos conforta y nos dice, podemos seguir adelante. Me guiará por sendas de justicia, hablamos de la culpa. La desesperanza se muestra en dos formas, a veces echándonos la culpa de las cosas y a veces cargando más culpa de la que deberíamos cargar. Por supuesto que somos culpables del pecado, pero es algo que Él ya cargó por nosotros en la cruz. Así es que Él viene y te dice, yo te estoy llevando por sendas de justicia porque yo soy justo, yo cumplí toda justicia, tú ya no eres culpable. Lamentablemente hay otra faceta de esa desesperanza que es la arrogancia, que si no nos sentimos culpables, a veces nos sentimos demasiado arrogantes, no necesitamos a Dios, endurecemos nuestro corazón y le damos la espalda a Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, hablamos de la carga de la muerte, y no tanto de la muerte física, sino de la muerte es sentimental, de las emociones, de la muerte de los anhelos, de los deseos, de la muerte de un cansancio, de una muerte interna, que en consecuencia nos va a llevar a una muerte física. También es algo, además de ser natural, es algo que a veces nosotros mismos lo provocamos. Pero como el Señor nos libra de esos valles de muerte, porque va con nosotros, no necesariamente nos saca de ahí y no evita que pasemos por ellos, pero va con nosotros. Por eso decíamos que Él nos quita también el temor, porque dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es nuestra confianza, que el Señor está con nosotros en cada momento. Bueno, y con todo esto entonces llegamos al versículo 5 del Salmo 23, en la primera parte, aderezas mesa delante de mí. Y como ya dijimos, al ver esta carga de la vergüenza y vamos a verlo aplicado de una manera más práctica en una persona importante de la Biblia, en uno de los apóstoles claves y pilares para el desarrollo de la iglesia, que es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro luchó contra la vergüenza, contra ese angustiador, si lo queremos llamar así, de la vergüenza. En la última cena, Pedro le juró a Jesús que iba a dar su vida por él. Y Jesús le contestó, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro seguía diciendo, no, yo voy a dar mi vida por ti. Unas horas después, cuando esto se cumplió, cuando la palabra de Jesús se cumplió, ¿puedes imaginar cómo se sentiría Pedro cuando dice la palabra de Dios que estando ahí entre los guardias y las personas, porque había podido entrar al palacio o al patio del palacio donde tenían a Jesús, y él lo niega por tercera vez y Jesús voltea a verlo y dice que el gallo cantó y se cumplió lo que Jesús le había dicho? ¿Te puedes imaginar la cara de vergüenza de Pedro?
Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62 nos dicen esto. Lo que aconteció, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Tal vez Pedro pensó, bueno, lo pude haber negado una vez, tal vez por las circunstancias en las que estaba viviendo, rodeado de esta gente, pero haberlo negado 3 veces. Todavía vamos a suponer que por las mismas circunstancias que estaba viviendo, donde peligraba tal vez su vida también, él lo pudo haber negado 3 veces, pero tenía que blasfemar y maldecir, porque dice la escritura que no solamente lo negó, sino también blasfemó y maldijo a Jesús. ¿Te imaginas la vergüenza del apóstol Pedro al ver los ojos de Jesús y al recordar lo que le había dicho? Todo el tiempo que transcurrió, desde ese momento de la negación hasta el momento en que Jesús lo restauró varios días después, la vergüenza lo estuvo consumiendo. Algunos teólogos dicen que cuando leemos Juan capítulo 21, en ese pasaje dice que Pedro dice que va a ir a pescar. Y esa idea de ir a pescar otra vez es como si él estuviera diciendo: voy a dejar ya todo lo que estaba haciendo y voy a regresar a mi trabajo secular, a lo que yo estaba haciendo antes. Voy a volver a ser un pescador. Es decir, todos los planes que tenía para el futuro con Jesús como líder se han acabado. Esto a pesar de que él ya había visto a Jesús resucitado. Jesús se les había aparecido el mismo día que resucitó, una semana después se les apareció y dice la Biblia que varias veces estuvo apareciendo. Entonces, él ya lo había visto resucitado, pero la vergüenza de haberle dado la espalda a Jesús era algo que lo estaba consumiendo y que no lo dejaba poder seguir adelante. Y por eso es que algunos teólogos dicen, él decide volver otra vez a ser pescador, ya no de hombres, sino ahora de peces. En este pasaje de Juan capítulo 21, Jesús se les aparece a sus discípulos una vez más. Ellos están ya en la barca pescando, no han pescado nada en toda la noche y Jesús viene por la playa. Y uno de los discípulos, Juan, se da cuenta que es el Señor y le dice a Pedro: mira, es el Señor. Y Pedro se lanza al agua y nada hacia la orilla otra vez para poder llegar con Jesús. Se nos dice que cuando Pedro llegó a la orilla, él encontró algo especial, algo para él y para los demás, pero yo creo que era muy, muy especial para él. Jesús les tenía preparado un desayuno. Es decir, Jesús les preparó una mesa, les aderezó una mesa. Y si lo quieres ver para poder aplicar todo esto del Salmo, cuando alguien como Pedro estaba tan cargado, ya no nada más de su autosuficiencia, sino seguramente de su insatisfacción de no poder ser autosuficiente con el carácter que tenía y después venir a Cristo y empezar a someterse, pero en algunas veces sintiéndose culpable, otras veces como ahora tal vez sin esperanza, totalmente desesperanzado, sintiéndose que quería morirse por lo que había hecho. Jesús viene y hace lo que el buen pastor hace. Les da un alimento físico también. En delicados pastos me hará descansar. Él trae primero un alimento físico y un alimento, esto implica un alimento espiritual también, de ánimo. Él les vuelve a dar de comer. Y después de que los ha alimentado físicamente y de alguna manera toman energía, cansados de no haber pescado nada y con todo el peso que tenían de la desesperanza y en este caso de Pedro, de la culpa y de la vergüenza que tenía porque había negado a Jesús, Jesús hace otra cosa más. Jesús conforta su alma y lo restaura. Es decir, Jesús preparó para él y aderezó no solamente la mesa física, sino una mesa espiritual. Cuando agregamos esa frase
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Podemos hablar de que los enemigos también son esas cargas que tenemos. Satanás que constantemente nos las recuerda. La gente que nos rodea que muchas veces nos la recuerda. Nuestra propia concupiscencia que nos recuerda cuán débiles somos y todas esas cargas. Y Dios, Jesús en este momento le prepara a Pedro una mesa, le adereza a Pedro una mesa para que todas esas cargas puedan ser dejadas a un lado, para que la vergüenza de Pedro se vaya a un lado. De una u otra manera, todos nosotros le hemos fallado a Jesús. Tal vez algunos nos hemos acercado a Él para pedirle perdón, y para ponernos a cuentas con Él y decirle, Señor, te fallé, perdóname, perdóname. Y para sentir esa vergüenza delante de Él y arrepentirnos y suplicar por su perdón. Y bueno, aunque es algo natural, somos pecadores y eso va a seguir sucediendo. Es normal que lamentablemente estamos nuestro espíritu regenerado ya por la obra de Jesucristo, está encerrado en un cuerpo que tiene naturaleza pecaminosa y que sigue tendiendo a pecar. Y la idea es que nuestro espíritu, con el poder del Espíritu Santo, con la guía de la palabra, vaya dominando nuestro cuerpo, y esto será totalmente real cuando el Señor glorifique este cuerpo y quite de nosotros la consecuencia del pecado. Pero bueno, es normal que cada día tengamos que venir delante de Dios a pedirle perdón por lo que hemos hecho y que vengamos con vergüenza para hacerlo. Pero sabes, a mi juicio, lamentablemente, esta vergüenza que sentimos con Jesús cada vez se va haciendo menos. Nos vamos acostumbrando al pecado, vamos minimizando el pecado, vamos justificando el pecado y lo vamos quitando en realidad el gran peso que tiene. Pero nos hemos cargado con otra carga. Es decir, la vergüenza que deberíamos tener para con Jesús, y que es una vergüenza real y sana porque lo ofendimos a Él y Él es el que merece toda la honra y la gloria, Él es digno de eso. La vamos minimizando, pero nos vamos cargando con otra vergüenza ante los hombres. Nos vamos cargando de la vergüenza de cómo la gente nos ve. Y aún en las cosas de la iglesia, hemos cambiado mi vergüenza delante de Jesús por la vergüenza delante de los hombres. Creo que alguna vez les platiqué cómo me tocó ver en Monterrey, donde estaba, que una señora tuviera que regresarse de ir a la iglesia a servir a Dios, a adorar a Dios, porque vio otra señora con un vestido igual al de ella. No la vi en ese momento. Varios días después hablé con ella y me lo dijo, y me dijo, pastor, me tuve que regresar porque fulanita llevaba un vestido igual al mío. Me dio mucha vergüenza que las dos tuviéramos el mismo vestido y cómo la gente nos podía ver vestidas iguales. Es decir, pesó más lo que la gente pudiera decir y hablar que la dignidad que Dios merecía para ser honrado y adorado en su día. La vergüenza del qué dirán es más fuerte que lo que Dios merece, que lo que Dios es digno de recibir. Algunos piensan cuando les dices, oye, ¿quieres orar? Y tal vez alguien dice, no, y no es nada más porque tal vez estás aprendiendo a orar y a veces sí hay que hablar un poquito más, pero hay gente que tiene mucho tiempo platicando con Dios a solas, pero por alguna razón no pueden hacerlo delante de otros, y no es solamente porque no puedan, es porque les da vergüenza. Eso es a lo que quiero llegar. No estoy criticando que alguien no pueda hacerlo, cada quien es diferente y tiene sus cosas, pero lo que no puede ser es que te dé vergüenza, porque ¿qué van a decir si oro bien o oro mal? El platicar con Dios es platicar con Dios. O si te invitan a leer la Biblia, no, que lo haga otro porque no me gusta cómo leo, pero es palabra de Dios y lo hacemos en una actitud de alabanza y de honra a Dios. Y bueno, estoy hablando de puras cosas de la iglesia, pero esto lo puedes aplicar a toda tu vida. Cómo te vistes y cómo hablas y cómo te comportas y cómo trabajas y cómo te diviertes. Cuando las cosas están siendo siempre dominadas por el qué dirán, o
si lo ponemos aplicado a esto, están siendo dominadas por la vergüenza que me puede o no generar. Lo hago si no me genera vergüenza, no lo hago si me genera vergüenza. Y a veces hay cosas que ni siquiera son dignas de que nos generen vergüenza. Pero dejamos que eso nos gane. Y no mostramos o no le damos a Dios lo que Él merece. Somos sus hijos, somos sus representantes. Vivimos para que Él viva a través de nosotros. Y en cada cosa que hacemos la gente tiene que ver a Jesús. Pero a veces estamos tan metidos en nosotros mismos que nos da pena que la gente vea a Jesús en nosotros. O nos da pena que no lo vayan a ver. Pero ese no es el punto. El punto es que Jesús tiene que mostrarse. Y tenemos que aprender a dejar que Él salga de nosotros. Así es que, bueno, creo que estoy abundando un poco sobre esto, pero yo quiero que tú pienses, ¿cuáles son las cosas que te generan vergüenza? Y piensa si en realidad son legítimas o no. Si en realidad valen la pena. Piensa qué tan cargado estás por la vergüenza, por no ser quien quieres ser, por no ser o no poder hacer lo que quieres hacer, por no verte como te gustaría verte, por compararte con otros y sentirte que eres menos y que eso te genere vergüenza, por lo que has hecho antes en un tiempo anterior y que crees que la gente lo va a seguir tomando en cuenta y no puedes abandonar eso. No sé, ¿qué es lo que en realidad te hace sentirte avergonzado, temeroso, débil? Porque todo eso trae la vergüenza. Piensa en eso un poco, piensa en qué es lo que te está dominando y después tráelo a Dios. Entre más tiempo estemos sin entregar esas cargas al Señor, más pesado se hace esa carga. Cada día me veo más en el espejo y me veo más imperfecto y más avergonzado. Cada día trato de ser mejor cristiano a través de mis esfuerzos, de depender del Señor, y al no poder lograrlo, más crece mi vergüenza. Se vuelve algo que no puedo controlar. ¿Sabes? Un ejemplo de cómo el Señor adereza mesa delante de nosotros es la mesa de la comunión. Es cuando el Señor nos invita a que celebremos la comunión. Cada vez que nosotros realizamos este sacramento, este acto de consagración en memoria de Jesús, recordamos cómo Jesús nos prepara la mesa y nos recuerda cómo ofreció su cuerpo y cómo derramó su sangre en presencia de sus angustiadores. Lo hizo Él estando Judas ahí presente. Y lo hace para nosotros en presencia de nuestros angustiadores, aquellos que nos acusan delante de Él para decirle que no somos dignos, pero sin embargo Él le responde, yo pagué por su pecado y Él es digno delante de mí. Satanás estaba presente ese día en la cena del Señor y aún así Él preparó la mesa para sus discípulos y aún para Judas, que iba a ser el instrumento de Satanás. Tuvo esa gran oportunidad. El Señor adereza mesa para nosotros, aun y cuando Satanás está tratando de tumbarnos y de alejarnos de Él. Pero a través de esa mesa Él te está diciendo, ya todo está listo, ya todo está servido, ya todo está preparado. No tienes que avergonzarte más. Tu culpa ha sido pagada, tu pecado ha sido perdonado, la consecuencia ha sido quitada. Ahora hay una recompensa para ti. Hay una recompensa de vida eterna a mi lado para ti. Y ya está todo listo. Podemos disfrutar de una mesa aderezada. Es decir, que cuando tenemos al mismo Satanás a nuestro lado oprimiéndonos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Nos alimenta, nos conforta en sus delicados pastos, nos da de beber en sus tranquilas aguas, nos acepta en su mesa para que nos sentemos con Él en esa mesa que está lista, aderezada para ti y para mí. La invitación de Jesús, y varias veces lo dijo a través de su ministerio,
Vengan a mí los que tienen hambre y sed de justicia. Yo los voy a alimentar en verdes pastos. Vengan a mí los sedientos. Yo les saciaré de aguas de reposo, con fuentes de agua viva también decía por ahí. Vengan a mí los cargados y cansados. Yo les libraré de sus cargas y los haré descansar. El versículo 5 continúa con una frase más que dice, unges mi cabeza con aceite. En el antiguo Israel, sobre todo, creo que todavía son prácticas que se usan, sobre todo con los pastores. Ellos ungen las cabezas, sobre todo de las ovejas, y lo hacen con 3 propósitos principales. Una es para repeler los insectos, otra es para prevenir los conflictos sobre todo entre los machos, pero en general para todas las ovejitas, y otra es para curar sus heridas. Vamos a hablar un poquito de los insectos. Sabes que los insectos, las moscas, fastidian mucho. Fastidian a las personas, pero a las ovejas es algo impresionante. La molestia de las moscas puede llegar a matar a las ovejas. Cuando estos moscos o mosquitos se meten en las narices de las ovejas y ponen sus larvas, la molestia que generan es tan grande que ellas empiezan a tratar de librarse de esa molestia y a veces empiezan a golpear sus cabezas contra rocas, contra árboles, contra la tierra, y en algunas ocasiones llegan a matarse ellas solas. Es decir, esta molestia las vuelve tan locas que llegan a matarse ellas mismas. Un pastor lo explicaba de esta manera, y que es lo que acabo de decir: para aliviar esta torturante molestia, decía el pastor, la ovejita deliberadamente golpea su cabeza contra lo que tenga enfrente, árboles, rocas, postes o arbustos. ¿Sí? Y eso hace que se lastime. No puede sacar esas larvas que están ahí, pero en algunas ocasiones eso le produce la muerte a la ovejita. Es por esta razón que el pastor unge la cabeza de la oveja, le cubre la cabeza con un repelente hecho de aceite. El olor de este aceite impide que los insectos se acerquen y que los animalitos, que las ovejitas, permanezcan en paz. También cuando las ovejas, y sobre todo cuando los machos están luchando por tener su novia en la época de celo de los animales, a veces los machos se pelean entre sí y se dan de topetones también ellos. El pastor unge las cabezas de estos animales, no solo para proteger su nariz de las moscas, sino que para cuando están peleando las cabezas resbalen un poco y no se golpeen tanto también. Eso les evita hacerse heridas. Pero también cuando pasan y se raspan con algo, con una piedra, con un árbol, con piedras en el suelo, a veces cuando les ungen también, no solo la cabeza, sino las patas, pues es para que se les cubra un poco y las cosas no les afecten o no les dañen tanto. Y también lo usan para sanar las heridas. Si hay heridas ya en las patas, en alguna parte de la piel, sobre todo de la cabeza también, los ungen para que no se infecte esa herida y para que sane más rápidamente. Así es que este aceite o esta unción que el pastor hace sobre la oveja es para ayudarle contra los animalitos, para protegerla de las heridas que se pueda hacer ella misma y para curar las heridas que ya se han hecho. Cuando hay heridas en una oveja, las consecuencias a veces pueden ser también bastante desastrosas en las ovejas, y a veces se las hacen solamente con las espinas del camino, con las rocas del camino. Así es que, bueno, el pastor utiliza esta unción para poder ayudar a su ovejita, y esto es un trabajo que el pastor hace regularmente. Constantemente el pastor está revisando a las ovejas, revisándole la cara, revisando sus patas, su cuerpo. Algunos lo hacen diariamente, depende el traslado que hayan tenido las ovejas para pastar. Así es que el pastor siempre está al cuidado de ellos. Si un animal las atacó y las hirió, el pastor las unge con aceite para poder
sanar sus heridas. Y sabes que esto es algo que Dios hace con nosotros. Constantemente Dios está viéndonos, cuidándonos, atendiéndonos, y el que Él unja nuestra cabeza con aceite, ahorita vamos a ver a qué se refiere un poco eso, es para expresarnos y para decirnos: yo tengo cuidado de ti, yo te estoy protegiendo, yo te estoy ayudando, yo te estoy sanando. Una buena imagen para la unción que nosotros hemos recibido del Señor pudiera ser el bautismo. Ya sea en la ceremonia del bautismo, cuando somos bautizados con agua, como limpieza y purificación de nuestra vida, como revestimiento del Espíritu, de la santidad de Dios, o también hablando del bautismo en el Espíritu, de la realidad del bautismo en el Espíritu, cuando somos investidos con el poder del Espíritu Santo y ahora Él mora en nosotros. El buen pastor, nuestro Señor Jesús, nos ha ungido con el poder del Espíritu para protegernos, para cuidarnos y para sanarnos. Jesús tiene una mesa preparada para ti y para mí. Una mesa en la que Él nos está diciendo: mira, eres aceptado para sentarte conmigo, para estar conmigo. No importa quién te esté acusando, no importa quién te esté atacando. No hay nada ni nadie que te pueda señalar con el dedo delante de mí. No tienes por qué sentirte avergonzado o avergonzada. Ven a mi mesa. Has sido escogido por Dios, has sido escogida por Dios, has sido salvado, salvada por Él. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario y ahora te dice: mira, aquí está la mesa. Ven, yo ya te he ungido con mi aceite para revestirte de mí, para protegerte, para cuidarte, para sanarte. Si no venimos a Jesús, si no venimos a nuestro buen pastor, las cargas se van a sentir cada día más pesadas y más pesadas. Y nos van a llevar a experimentar una amargura muy pesada. Y bueno, no vamos a hablar hoy de eso. La próxima semana hablaremos de la amargura o de la desilusión. Hoy lo único que quiero decirte es: ven a Jesús. Aligera tu equipaje delante de los pies de Jesús. Él nos está esperando. Él nos está esperando. Él tiene una mesa lista para ti. Él tiene una unción especial para ti. Ven a Él. Oremos. Señor, muchas gracias porque nos dejas ver en tu palabra el gran pastor que tenemos. Que no solamente es magnífico, inmutable, poderoso, causante de todo y gobernante de todo, sino que es un Dios que está cercano, que nos cuida, que nos protege, que nos sana. Gracias, Señor, porque como hemos ido viendo, tú siempre estás ahí para quitarnos estas cargas que nosotros no podemos llevar. Gracias, Señor, porque estás ahí. Gracias porque después de ver que no somos autosuficientes, de vivir una vida de insatisfacciones, de vivir una vida cansada y llena de preocupaciones, de vivir una vida llena de culpa, de desesperanza, en algunos casos siendo arrogantes, llegando al punto, Señor, de querernos morir porque no hay razón para seguir existiendo, para seguir morir a cierta circunstancia o a cierta área de nuestra vida, porque no se puede seguir adelante ahí cuando ya no hay más que hacer, Señor, y cuando nos sentimos avergonzados porque no hemos sido lo que quisiéramos ser. Tú vienes, Señor, y tú nos dices: tú vales mucho para mí. Y aquí está esta mesa lista para ti, para que estés conmigo, para que te sientes conmigo. Tú quitas la vergüenza, Señor.
el pecado nos ha cargado. Gracias, Señor. Muchas gracias. Y además de quitarnos la vergüenza y sentarnos a tu lado, Señor, tú nos unges para cuidarnos, para sanarnos, para ayudarnos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dios, ayúdanos para que podamos vivir estas realidades en nuestras vidas diarias. Para que podamos levantarnos cada día sabiendo quiénes somos en ti y con una fe total en ti, con un valor, Señor, hablo de ser valientes para enfrentar lo que venga adelante, porque tú estás con nosotros, porque tú nos llevas de la mano, que nadie nos pueda amedrentar ni hacer menos, porque tú has quitado nuestra vergüenza, que vayamos por esta vida, Señor, tranquilos, conscientes y seguros de que tu unción está sobre nosotros y es suficiente, Señor, para sabernos salvos y libres. Señor, que podamos ser un reflejo de un siervo tuyo como Jesús. Que podamos reflejar a Jesús. Que podamos reflejar su obediencia. Que podamos reflejar su humildad. Que podamos reflejar su amor. Que podamos reflejar su perdón a otros como nos ha perdonado a nosotros. Que podamos reflejar, Señor, que somos hechos a tu imagen. Que podamos reflejar, Señor, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que somos tus ovejas. Y tú, como nuestro buen pastor, nos cuidas. Señor, permite que vivamos esto día tras día. Permite que otros lo vean en nosotros. Tengan el deseo y el anhelo de vivirlo también. Y si es tu voluntad, permítenos guiarlos a tus pies. Te lo ruego, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, que hoy está reunido. Hoy en tu nombre yo extiendo tu bendición para ellos, Señor. Que tu bondad, tu gran misericordia, tu gracia infinita, que tu poder, que tu paz estén sobre ellos, Señor. Guardando sus vidas, guardando sus corazones, guardando sus pensamientos, sometidos a tu voluntad. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean exaltados por tu pueblo, por tu siervo en cada cosa que hagamos. Cumple esto, Señor, en tus hijos, en tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez, estudiando la palabra de Dios. Y pues bueno, nos veremos la próxima semana. Cuídate en esta semana. Busca a Dios. Disfruta de la mesa que Él ha preparado para ti. Sírvelo a Él. Exáltalo a Él. Hónralo solamente a Él. Y comparte con otros quién es Él. Bye bye.